Buenos días amigos, estoy haciendo un video corto porque he visto como uno de los grandes problemas que tiene Latinoamérica es la idea de muchos empleados con respecto a su posición con las empresas que lo emplean. ¿Qué quiero decir? Primero, no entienden que así como un empresario vende un producto, también un trabajador vende un servicio. Y en esa negociación se trazan por un precio, que en este caso es el salario. Pero una vez que el trabajador está dentro de la empresa, estoy hablando muy específicamente de trabajadores latinoamericanos, porque lo he vivido en 3 países, en Venezuela, en Estados Unidos y en Panamá, que he trabajado con latinos. Entonces resulta que estos trabajadores empiezan perfecto, consiguieron el empleo porque lo necesitaban, no fueron capaces de emprender un negocio independiente, de montar una empresa. Bueno, se buscaron un trabajo, el empresario demandó su servicio y lo contrató por un sueldo. Resulta que una vez que están trabajando, y le digo, es una gran mayoría, tengo una experiencia, yo tengo 52 años y como le dije, trabajé en Venezuela, viví hasta los 40 años y trabajé toda mi vida allá, un año en Estados Unidos y aquí en Panamá tengo ya casi 10 años. Lo cierto es que entonces esos trabajadores, cuando están en el trabajo, el dueño de la empresa les pide algún trabajo y si ellos sienten que si no es de sus funciones dentro de la empresa, de una vez se quejan y la típica respuesta y la típica queja, bueno, si yo voy a hacer eso que me paguen más. No, que me paguen más, porque aquel gana más que yo. Es decir, comienzan a comparar su salario con el de los otros compañeros, como si se tratara de un sindicato, que no existe en muchos casos, en muchas empresas, como si se tratara de un colectivo, de que yo soy mejor, pero un colectivo donde no que seamos iguales, porque tienen la mentalidad socialista, pero no quieren que todos sean iguales, sino que un colectivo donde dicen, bueno, porque a él le pagan más que a mí. Entonces eso, no, yo voy a hacer un trabajo que le corresponde al otro, que le corresponde a mi jefe, que me paguen el sueldo de él. Yo particularmente cuando escucho eso, y yo soy un empleado, yo ni soy jefe, yo soy un empleado de una empresa a la cual defiendo a capa y espada y a muerte si es posible, porque yo creo que mientras más empresa privada, menos Estado, y mientras menos Estado, más libertad y más felicidad. Entonces esos empleados yo les digo, si tú crees que debes ganar más, ¿por qué no sales a buscar otro trabajo donde te paguen más? Y resulta que qué casualidad que no lo consiguen, menos ahora en la época de pandemia, con esto del COVID. Entonces esto me lleva a la reflexión de qué terrible como en Latinoamérica la destrucción de la sociedad, el avance del socialismo, está incubado en las mentes de los empleados que trabajan en empresas privadas. En Venezuela, los que le dieron poder al Estado fueron la mayoría de las personas que detestaban y odiaban a los empresarios privados venezolanos. Y estoy hablando de empresarios de empresas pequeñas. Yo no estoy hablando de mercantilistas como Nelson Mendoza, por ejemplo. No, las empresas pequeñas, que es en mi caso, donde yo trabajo. Entonces, es triste ver que eso se repite en los latinos, donde, no, que me paguen más. Yo particularmente en una experiencia que tuve con este tipo de cosas, y yo tuve que decir, bueno, búscate otro trabajo. Porque no sales al mercado laboral a ver si te van a pagar lo que tú crees que vales. Porque todavía no han entendido que el precio de cualquier producto, incluyendo el servicio laboral que uno le presta a la empresa donde trabaja, lo determina el mercado. Yo puedo decir que valgo X cantidad de dinero, pero si nadie lo quiere demandar, yo voy a culpar a la empresa porque no me quiere pagar lo que yo quiero. A la empresa que me está dando la oportunidad de comprar mi servicio, que es mi
fuerza laboral, mi habilidad para X tareas. Ah, no, culpo a la empresa porque no se atreven a culpar al mercado. ¿Y saben por qué no se atreven a culpar al mercado? Porque en el fondo, intuitivamente, en el subconsciente, saben que sus habilidades no van a ser demandadas por otro empresario al precio que ellos consideran que debería ganar. Entonces, esto me llama la atención porque yo estaba escuchando ahí a un señor, a un economista, Roa Bastos, que es anarcocapitalista, y él decía que la visión del mundo que tenga una persona determina sus intereses. Y esa visión del mundo que tienen la mayoría de los trabajadores, y digo la mayoría por mi experiencia, o sea, la muestra que yo puedo decirles con certeza que es así. Esa visión del mundo es la dialéctica, esa socialistoide, marxistoide, donde empiezas a trabajar y ya asumes que el dueño de la empresa te quiere explotar, te quiere exprimir, como si tú vivieras en un mundo donde no pudieras salir a buscar otro trabajo, donde no pudieras ir y poner tu currículum vitae en esas páginas donde buscan personas. Entonces esto es terrible porque yo me pregunto de dónde sale esa visión del mundo de estas personas que se quejan cuando les dice, cuando algún jefe les manda a hacer algo que ellos consideran que no es su función. Y entonces apelan a todo aquello, al contrato y esto y aquello. Bueno, sencillamente vamos a romperlo, pues. Es decir, no hay la visión de entender que mientras, si uno no tiene la habilidad de montar un negocio, si uno no tiene la habilidad de ser un empresario, porque todo el mundo no la tiene, yo no la tengo, por ejemplo. Cuando lo intenté, fracasé. Y eso a mí no me desmerita como ser humano. Sencillamente entendí eso, busco un trabajo y me fajo y defiendo hasta la muerte la empresa donde trabajo. Que esta es otra característica bien interesante de esa dialéctica socialistoide de los empleaduchos. De los empleaduchos digo aquellos que tienen esa dialéctica socialistoide. Es que cuando uno defiende a capa y a espada a una empresa privada y quiere que la empresa progrese para que contrate más trabajadores, se van por la típica análisis de el adulante, el chupamedias, el jalabola, como decimos en Venezuela. Y resulta que no han entendido que detrás de esa actitud de un anarcocapitalista como yo, que defiendo a capa y espada el libre mercado, la libertad de elegir, el derecho a la vida, el iusnaturalismo, pues, que dicen los abogados de esta corriente liberal. Ellos no han entendido que uno lo que está defendiendo, en el fondo, es la libertad. Es la libertad. Porque ese deseo inconsciente que tienen muchos empleados de que la empresa le vaya mal o que la empresa se portó mal, llevan a su destrucción. Y si una empresa se destruye, suponte una empresa de 100 empleados, se desaparece, no tiene más porque, bueno, la empresa no funcionó, el empresario se equivocó. Esos 100 empleados, un porcentaje va a ir a vivir de el Estado. ¿Y qué es el Estado? Bueno, un parásito que le chupa a otros productivos a través de los impuestos para repartir. Entonces esa empresa que fracasa por no ponerle el empeño que se le debe, esa empresa que fracasa hace agrandar el Estado. Y cuando un Estado va creciendo de manera crónica, lenta pero segura, sencillamente destruye la sociedad. Y esto lo puedo decir con absoluta certeza. Porque en Venezuela, cuando yo empecé a trabajar, que tenía 16 años, era el típico comentario de compañeros de trabajo. Yo empecé a trabajar en una tienda en la avenida 20 en Barquisimeto que se llamaba Rimac. Y ahí yo tenía 16 años y habían vendedores de 20 y tantos años. Era una quejadera con el dueño de la empresa. Y resulta que después, ya uno adulto, y dice, bueno, pero estos vendedores que sabían vender trajes y ropa y todo lo demás, ¿por qué no iban y compraban y se ponían a vender ropa así sea afuera, como buhonero?
¿Por qué no montaron su negocio? Me imagino que alguno lo hizo, pero en su mayoría era una queja. Y entonces la gente trabajaban ahí, no les alcanzaba para el mercado. Estoy hablando de una Venezuela de 1983, 84, donde había dinero para tirar al piso, y resulta que se quejaban de que no les alcanzaba el salario. Pero no culpaban a su individualidad, sino al empresario. Entonces me llama la atención porque yo viví ayer una experiencia laboral, yo no soy jefe de nada, pero sí escuché una medio discusión por eso. Y lo primero que me vino fue, recuerdo, la empresa RIMAC y después el montón de empresas donde yo trabajé. Incluso amigos que me conocen, cuando yo defendía a la empresa privada allá en Venezuela, en una empresa donde trabajaba, en una fábrica de cerámica, y atacaba al candidato Hugo Chávez y les decía a las personas que mientras menos Estado, mayor libertad y que Chávez iba a destruir al país. Te estoy hablando hace más de, bueno, imagínate, año 92, 93, por ahí. Resulta que me criticaban y era lo típico, que el trabajador que defiende a capa y espada la empresa privada donde trabaja es un jalabola. Pero eso no es lo grave, porque al final eso es una tontería, porque ellos no van a entender, no van a tener lo suficiente intelecto para entender que en el fondo lo que tú estás defendiendo es el sistema por el cual das tu vida, que es la libertad. Eso no lo van a entender. El problema es que tiene ese chip dialéctico. O sea, la dialéctica es la contraposición de dos ideas, que eso fue lo que hizo el marxismo. Es decir, el empresario capitalista contra el obrero explotado. Entonces, la lucha de clases, la clase capitalista contra el obrero. Y surgen los sindicatos izquierdosos y la lucha de clases y que el salario que me están explotando. Y no surge esa idea de ganar. Primero de que yo estoy vendiendo mi trabajo a un precio que acepté y tú lo estás demandando a un precio que aceptaste. Vamos a echarle adelante el negocio porque puede ser en el futuro que tú demandes otros servicios que yo estoy adquiriendo y bueno, me vas a pagar más. No se lo plantean así. Y lo digo con absoluta certeza porque es que lo veo desde hace más de 30 años de que yo empecé a trabajar. Y eso es lo que a mí me da tristeza. Porque resulta que en el fondo esa actitud de un trabajador que odia a la empresa privada donde trabaja, se está haciendo el harakiri, él mismo se está agrediendo, él mismo está atentando contra la libertad de elegir, contra el derecho a la vida y contra el derecho a su propiedad. Porque esa actitud le da más poder al Estado. Inconscientemente le estás dando más poder al Estado para que en algún momento diga, expropio esta empresa, ahora tú eres el dueño, pero al final empieza a cobrarte más impuestos, no solo por la vía tradicional de quitarte un pedazo de tu salario, sino por la vía de la inflación a través de la impresión de dinero inorgánico y por la vía de la represión. Señores, el que quiere entender cómo se destruye un país a través de los trabajadores de las empresas privadas, vea el caso de Venezuela. La mayoría de las empresas en Venezuela se destruyeron porque sus trabajadores, los ciudadanos en general, no las defendieron a capa y espada. Y no las defendieron a capa y espada por el resentimiento de no ser dueños. Cuando no han entendido que ya con tu cuerpo y tu intelecto para vender tu fuerza laboral, ya tú eres un pequeño empresario. Una micropartícula empresario que está comercializando un producto intelectual, así sea desde un obrero hasta el mayor de los gerentes, y eso es libertad. Entonces, bueno, quería comentarles esto en este video rápido, para que reflexionen, a ver si los amigos y saludos a todos, disculpe que yo siempre hablo así, no veo y no interactúo mucho en la red, en el video. Reflexionen cuál es la actitud con respecto al empleado y el empleador en sus empresas. Porque si ustedes son empleados y sienten que hay un trabajador que vive resentido hacia la empresa donde trabaja y criticándola y esto, señores, ese trabajador en el fondo es un socialista en potencia y le sirve a la tiranía, a las tiranías del mundo. Así vivas en un país muy libre como Estados Unidos, muy libre como Panamá, ese tipo de actitud le sirve a la tiranía del mundo y a la tiranía criolla del país donde tú estés. Eso es terrible porque, mira, hay empresarios que su genio de hacer negocio
requiere de repente de alguna locura, de alguna actitud medio extraña, qué sé yo, fumar, tomar, rumbear, mi amor, pasa, que no te van a ver, tranquila. Mi esposa que tiene que pasar y no estoy filmando así ya, así que pasa tranquila. Entonces, resulta que los empresarios son así. Por eso es que son genios. Y por eso ellos son empresarios y unos empleados. ¿Me entiendes? Porque tienen cierto grado de locura que los lleva a conseguir grandes cosas. Entonces, antes de tenerle animadversión, por no decir la palabrota venezolana, por tenerle resentimiento, envidia, señores, vamos a apoyarlos, vamos a estimularlos, porque de esa manera la empresa crece. Y si la empresa crece, produce dinero, produce toda la productividad del trabajo de todos los que están allí, produce riqueza, la multiplica. Y esa riqueza entonces ahí sí es distribuida a través del libre mercado laboral, porque entonces se contratan más trabajadores. Pero si desde adentro comenzamos a destruir sus bases, su institucionalidad, a través del resentimiento y el odio socialistoide marxista, con esa dialéctica de la lucha de clases, vamos a destruir al país. No tengo la menor duda, y sería un trabajo interesante investigar, pero bueno, uno no tiene tiempo para eso, pero yo no tengo la menor duda de que esa dialéctica marxista ha hecho más daño dentro de las empresas privadas, que ni siquiera, más daño que en las escuelas y que en las universidades, más daño dentro de las empresas privadas. Porque parece que está en la mente y entonces se hacen esas discusiones y uno lo siente y da tristeza. Y da tristeza sobre todo cuando un tipo como yo de 52 años ha visto cómo se destruyó su país por esa actitud, y entonces cuando sale a otro país ve ciertas personas criollas del mismo país actuando de la misma manera. Uno les puede dar este discurso y uno les puede hablarle y decirle que mientras más empresas privadas, menos Estado, mientras menos Estado, más libertad, mientras más libertad, más felicidad. Y quizás no lo entiendan. Quizás no entiendan lo que es el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad de elegir, los principios del iusnaturalismo. Quizás no entiendan la filosofía de la libertad, lo que es el capitalismo. Intercambios voluntarios entre los seres humanos sin la intervención del Estado y sin el odio. Porque el capitalismo precisamente lo que hizo fue sustituir el odio y el arrebato de bienes y servicios entre las tribus por el intercambio pacífico, pero sin la intervención del Estado. Entonces esa actitud de odio hacia la empresa es terrible. Así que bueno, un consejo a los que quieran cuidar su país y su libertad: cuando escuchen a un trabajador en una empresa privada despotricar del dueño, despotricar de la empresa y quejarse de su salario, traten de hablar con él. Y si se pone muy rudo, bueno, díganle, búscate otro trabajo, a ver si de verdad el mercado te va a pagar lo que tú dices y crees que vale. Bueno, que tengan muy buenos días, señores. Un gran saludo y gracias por escuchar este video, pero tenía que hacerlo porque de verdad me preocupa esa actitud, porque la estoy viviendo, la viví y no la quiero seguir viendo, porque eso es lo que destruye a las naciones. Recuerden, mientras más empresas privadas, menos Estado, y mientras menos Estado, más libertad. Mientras más libertad, más felicidad. Buenos días, amigos.